Eh, bueno, voy a empezar una serie cortita, porque la historia de España es brutal, cortita que va a ir, no sé cuándo la voy a terminar. Si os soy sincero, no sé cuándo la voy a terminar. No sé si voy a llegar a la actualidad o se va a quedar en el 75, que es cuando murió Franco. Pero vamos a hablar, voy a contar la historia reciente de España, así que hoy toca historia. Así que chicos y chicas, sentaos, poneros cómodos porque este es el capítulo primero. Vamos a hablar de la Guerra de la Independencia Española. Esto, queridos amigos y hermanos hispanoamericanos, esto también os afecta a vosotros, porque ahí vosotros aún seguíais siendo españoles. Vuestros tatarabuelos eran españoles. Tan españoles como lo puedo ser yo. Bien, voy a empezar desde la Guerra de la Independencia Española. Han intentado, me imagino que saldrá, han intentado desde hace unos años hacia acá, no hace mucho, hace relativamente poco, como mucho un lustro son 5 años, máximo una década son 10 años, que han intentado cambiarle hasta el nombre de la Guerra de la Independencia Española, que es como se conoce en todos los libros de la historia que hay de historia en el mundo y están en todas las universidades. Sí, en Hispanoamérica también. Pero, ¿esos libros los sabéis, los conocéis vosotros? No, no. Y muchas cosas de las que os voy a contar aquí no tenéis ni puñetera idea. Y me estoy acordando de un mexicano, de dos youtubers mexicanos. Uno, que es el maestro Cárdenas, así se llama él, que está haciendo una labor pedagógica muy buena, y otro que es el Joto, que hace youtuber muy comercial, pero últimamente se está dando cuenta de que no, no le enseñaron la verdad en la escuela y está abriendo los ojos. Y, y se ha sentido ofendido porque también ha estudiado en Estados Unidos y jamás apareció la palabra España. Curioso, muy curioso. Bien, la guerra de la independencia española. Eso lo hemos estudiado, bueno, ahora como han cambiado tantas veces las leyes sobre la educación española, yo no sé si esto se estudiará o se estudiará cómo es la vagina de la ministra o lo que sea. Pero esto es lo que se estudiaba antes en las escuelas y en los institutos, por supuesto, cuanto más arriba subías, más estudiabas. Bien, la guerra de la independencia española, este suceso sucedió entre 1808 y 1814. El 2 de mayo de 1808, en Madrid, pintura de Francisco de Goya, la podéis ver en el Museo de Prado en Madrid, que ilustra uno de los episodios del levantamiento popular que desembocaría en la guerra. Fecha 2 de mayo de 1808, 17 de abril de 1814. La aprehensión del rey Fernando VII de España, que era un afrancesado, un vendido, y como la mayoría de los borbones, yo vuelvo a repetiros que soy monárquico, era un rey déspota y un rey malo, muy malo, de los peores que ha tenido España. Y España ha tenido muchísimos reyes. El levantamiento del 2 de mayo, abdicaciones de Bayona. Intento de los franceses de conquistar toda la península ibérica y de apoderarse de los tronos español y portugués. Resultado, la victoria hispano-portuguesa. Es que de aquí he tenido que quitar a los ingleses porque, claro, esto se consiguió gracias a los ingleses. Los españoles y los portugueses no hicieron nada. Consecuencias, el Tratado de Valensarre.
restauración del trono de Fernando VII, retirada de las fuerzas de ocupación francesas y promulgación y derogatoria de la Constitución de Cádiz. Que sepáis, queridos amigos hispanoamericanos, queridos hermanos, que en esa Constitución vino gente de América, criollos, vuestros tatarabuelos, en esa Constitución también hicieron sus aportaciones, que era tremendamente avanzada para su época, para su época, para su época, pero tremendamente avanzada. Se conocía popularmente como la PEPA, esta Constitución de Cádiz. Se conocía como la PEPA porque se aprobó un 19 de marzo, que es la fiesta de San José. Así que los españoles, con sus hornos y sobre todo los gaditanos, pues le pusieron la PEPA. También al mismo tiempo, más o menos, comenzaron las guerras de independencia hispanoamericana. La leyenda negra estaba haciendo efecto y los traidores españoles, sí, vuestros antepasados, todos los hispanoamericanos, todos. Aunque la mayoría no la querían, pero los que mandaban sí que la querían porque estaban tremendamente comprados. Muchos os preguntaréis, ¿y por qué debemos tanto dinero y no hay manera de salir de este pozo tan profundo? Porque hay esta gente que vendió y troceó, dejó cachitos de países que encima se pelearan y lucharan entre ellos, pues lo consiguieron. Esta gente es tremenda rica, sus descendientes siguen siendo tremendamente ricos, siguen siendo las élites, son pertenecientes todos a la masonería inglesa, por supuesto, algunos a la francesa, los menos, y así estáis. Preguntaros vosotros mismos qué papel juega vuestro país en el mundo. Cero papel. ¿Qué pintabais mientras formabais parte del imperio? Pues simplemente erais la potencia más fuerte del mundo, la que más tiempo ha durado y la más grande que jamás ha existido en la historia de la humanidad. Porque la España abarcaba todo el planeta. Al otro lado del planeta había un país que se llamaba China, se sigue llamando China, donde había otro imperio muy poderoso. Y llegaron a un pacto estos dos imperios que se encontraron. Firmaron un tratado de paz y se llevaron bien. Y los dos, qué casualidad, colapsaron al mismo tiempo. Bueno, poco antes se había producido la famosa toma de la Bastilla. Ya no existe la toma de la Bastilla, ya han borrado los franceses toda huella de la Bastilla. Ahí hay jardines y creo que otras historias. Que pasaron por la guillotina. Todo el mundo sabe lo que es una guillotina, y si no lo sabéis, buscadlo que lo va a salir enseguida. Una máquina de matar, que decapitaba. Pues mataron a toda la realeza. Al rey de Francia, a la reina de Francia, a sus hijos, a todos los descendientes, y así todos no se quedaron a gusto. Mataron también a la nobleza. Hay muy pocos nobles franceses que se salvaron de ahí. Y de ahí nació pues esto de la república, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Igualité, fraternité e igualité. Bien, España, regencias de España en Indias, Portugal, Reino de Portugal, Francia, el Imperio Francés. Poco tiempo después de cargarse a toda la monarquía francesa, pues salió un soldado, un oficial,
pero que era un genio militar. Se llamaba Napoleón Bonaparte. Era tremendamente bueno luchando, tenía una capacidad de estrategia brutal y un dominio espectacular de la artillería. Y tomó el poder de Francia. Y se proclamó emperador de Francia. Fijaos, qué curioso. Eliminan al rey, a la monarquía, a la realeza, a la nobleza y plaf, uno de los que participaron en eso, una vez consigue llegar al poder, se proclama emperador. Ole tú. Pero no se paró ahí. Empezó a conquistar países tras países. Este hombre es un genio militar de la misma magnitud que Alejandro Magno, que Julio César. De hecho, las estrategias de este hombre se siguen estudiando en todas las academias militares. Sí, amigos, sí. España, 1808, 1813, España napoleónica. Reino de Italia, Ducado de Varsovia, comandantes. Bueno, yo voy a contar así por encima, por si no sale, voy a contar, porque esto lo sabemos todos los españoles que tienen mi edad. Bueno, Napoleón llegó a la frontera y tocó toc toc con su tremendo ejército imperial detrás, que era el más potente y el más moderno que había en esa, y el más eficaz que había en esa época en Europa. No había Dios que lo parara. No había conseguido nadie parar. Y en España, pues la corte española, Borbones, acordaos que los Borbones descienden de Francia, de Francia. Si hay algún rey en el mundo que tiene derecho al trono de Francia, es el español. Curioso, ¿verdad que sí? ¿Cómo son las cosas de curiosas? Pues por eso nos llevamos también los franceses y los españoles, toda la vida guerreando y nos llevamos tremendamente bien. ¿Por qué? Y si miráis vosotros, por ejemplo, cómo se comporta y cómo es el protocolo de el presidente de la República francés, pues eso de un emperador, eso es el mismo que tiene un rey o más. La pompa que se despliega. Bien, España era un imperio, así que si tenía algo era generales, pero por un tubo. Eh, pero todos estaban afrancesados. De hecho, en la corte española se hablaba en francés. La nobleza hablaba en francés. Los políticos hablaban en francés. Los oficiales hablaban en francés. Los suboficiales hablaban en francés. Y que no hablaban francés, pues no era nadie, no pintaba nada. Bien, en España, comandantes y generales, por parte de España, Francisco Castaños, el empecinado, el cura Merino, José Palafox. Es que había de todo, porque aquí también salen personas que se les llamaron pues bandoleros y de todo, no, eran guerrilleros. Aquí salen todos. José Palafox, Gregorio de la Cuesta, Álava y Esquivel, Joaquín Blake, Andrade y Armijo, Espoz y Mina, Gabriel de Mendizábal, Teodoro Reding, Diego Alvear, José María de la Cueva y de la Cerda, Pedro Valverde, que murió en la guerra, Francisco Solano Ortiz Rosas, que murió en la guerra. Por parte del Reino Unido, pues estaba Arthur Bersaya, en España, y en Portugal estaba William Bilford y John Moore. John Moore murió
en la guerra también. En Portugal estaba Bernardino Freire, Miguel Pereira y Forjás, Francisco da Silva, y en los Pirineos, con su gran ejército imperial y toda su artillería, pues el Napoleón, lo conocemos como Napoleón. Napoleón, pues llegó a la frontera de España y con toda la educación del mundo dijo, toc, toc, oiga, ¿nos dejan pasar a Portugal y así nosotros invadimos Portugal? Claro, los Borbones franceses, todos hablando francés, sí, sí, pase, pase. Bueno, y pasaron. Eso fue en el 1808-1813. En 5 minutos Portugal cayó. Y Napoleón, pues inmediatamente dijo, pues a por España, a por España. Compraron, había dos reyes en España, el padre y el hijo, que encima no se podían ver. Los dos afrancesados totalmente, se hablaban en francés entre ellos. Pues nada, les puso tremendo palacio, tremendo chateau en Francia, con servicio de comida y bebida, y como buenos borbones, a follar, a comer y a beber y a vivir bien. Mientras Napoleón invadía España. ¿Y a quién puso de rey de España? A su hermano, a José Napoleón. Y ha pasado la historia como José I. Pero los españoles, que por cierto era muy buen rey, muy buen rey, mucho mejor que el que teníamos, mucho mejor que el que teníamos. Pero claro, eh, había echado a nuestro rey y el pueblo inmediatamente le puso un nombre, Pepe Botella, al hermano de Napoleón, a José I. Y empezó a correr el rumor de que este hombre siempre estaba borracho. Eso no es verdad, pero los españoles también sabemos hacer propaganda, no solo nosotros. Entonces toda la población española estaba convencida de que José I de España, que duró nada, duró lo que duró la invasión, pues menos, pues era un rey que quería hacer muchas cosas y llevar pues la igualdad, la fraternidad y un montón de cosas y crear un montón de cosas. Intentó crearlas y de hecho sembró muchas ideas que después se llevaron a cabo. Porque Napoleón no solo guerreaba, también le gustaba la historia, hizo expediciones a, a, a Egipto. Era, un, era diferente, pero sobre todo era un gran general, un gran general. Bueno, Napoleón vino pues con toda la florinata del imperio. En ese momento él era el emperador, pues Francia dominaba toda Europa, toda. Solo había un país capaz de hacerle frente, pero atacando y volviendo inmediatamente a la isla, los ingleses. Y otro país que le hubiera podido hacer frente, que era España, pero el rey pues simplemente lo compraron poniéndole un castillo, poniéndole un montón de mujeres, un montón de comida y un montón de vino y de bebida, lo que quisiera. Y a su papaito igual. Bien, por parte de Francia llegó Joaquín Murat, Jean-Andoche Junot, Jean de Dieu Soult, André Masséna, Michel Nel, Louis Gabriel Chuchet, Joseph Mortier, Auguste de Marmont, Bessières,
Jean-Baptiste Junot, Claude Victor Perrin, y también vino Dupont de l'Estaing, Colbert Chardonnay, este no salió vivo de aquí, y Louis-Henri Loison. La verdad es que entraron gloriosamente y tomaron España en nada. Claro, todos afrancesados. España 1908-1913. Mariano Luis de Urquijo. Fuerzas de combate. España, al inicio, cuando se dieron cuenta de que habían sido conquistados, pues entonces el ejército puso a 140.000. Es que España hacía siglos que no había sido invadida. No se lo creían ni ellos mismos, ni los españoles mismos se creían que alguien había osado invadir a España. Sí, habíamos sido invadidos. España plantó un ejército de 140.000 soldados al principio, pero acordaos, todos los oficiales y todos los suboficiales se comunicaban en francés y daban las órdenes en francés. Los soldados no lo entendían porque hablaban español. Pues plantó un ejército de 140.000 soldaditos frente al ejército de Napoleón. El problema es que no se entendían, las órdenes no llegaban y aparte el ejército totalmente, es decir, los oficiales y los oficiales, salvando los que he nombrado, pues vendidísimos a... Bueno, se consideraban más franceses que españoles. España llegó a poner 600.000 soldados en el terreno. España siempre ha sido muy difícil de conquistar y quien ha osado entrar ha salido el rabo entre las piernas. Bajas. ¿Cuánta gente murió en esa guerra? Exactamente no se sabe. Se calcula que en España murieron entre 300 y 50.000 personas. Y digo personas porque aquí luchaba todo el mundo. Luchaba todo el mundo. Es lo que tiene España. Que tú invades España y vas a pasar por un niño que te va a hacer una sonrisa hasta allá y te va a pegar un tiro en toda la cabeza impresionante. Más ahora con las armas que hay hoy en día, que un niño la puede disparar perfectamente o te va a echar una granada. Sin contar, es que tampoco se sabe el número exacto, los 25.000 guerrilleros muertos. Ahí fue donde la fama de los españoles, de la guerrilla española, pues se generalizó por todo el mundo. No, y entonces empezaron a decir que en España habíamos inventado la guerrilla. No, la guerrilla ha existido desde el principio de los tiempos. En España simplemente lo que hacíamos es que la perfeccionamos, la mejoramos y caramba, yo lo he dicho en muchísimas intervenciones. En España, si empezamos a contar desde los íberos hasta la actualidad, solo llevamos 80 años detrás. Hemos sido capaces de estar guerreando desde la época de los íberos. Hemos mantenido una guerra constante de 800 años para echar al invasor, que eran los musulmanes, que entraron porque un rey traidor les abrió la puerta. No entraron porque ganaron nada, les abrió la puerta y ya está, y entraron. Y dijeron, hostia, estos aquí peleándose, pues para nosotros. Pues este entró con engaños. Pues bueno, en España pues se calcula, no se sabe, entre 300 y 500.000. Hay
ahí hay 200.000 números que bailan. 200.000 soldados bailando, son muchos. Bueno, yo creo que son más de 500.000 lo que murieron, porque España quedó prácticamente despoblada. Y de guerrilleros pone 25.000. Yo pondría 100.000 o 200.000. Es decir, que en España, pues en esa guerra posiblemente murieran pues medio millón y medio o 2 millones de personas. Pero eso es el dato que yo doy. Los datos que da la historia son estos. Cada uno que tome los datos que crea, los que dice la historia, y yo he argumentado que entre 300.000 y 500.000 hay 200.000 que bailan y 25.000 guerrilleros. No, se sabe que los franceses prisioneros no hacían, sobre todo si eras guerrillero, te fusilaban. O te colgaban, o te guillotinaban. Lo más práctico para ellos era fusilar. Fusilaron a poblaciones enteras. Por lo tanto, no cuadran los números por ninguna parte. Así que si nos vamos al 1,5 millones, 2 millones de personas, estaremos más afectados. Portugal, exactamente lo mismo. 150.000 muertos. 180.000 muertos en combate contra guerrilleros. 300.000 muertos, 370.000 heridos, 237.000 heridos, 1 millón de muertos. Caramba, ¿en Portugal murieron más que en España, con muchísima menor población? No. Por lo tanto, yo, ahora que estoy leyendo esto, pues le pongo 1 millón más, o medio millón más a España. Y en Portugal los números tampoco son reales. Porque Napoleón lo que provocó en la península ibérica, porque él conquistó Portugal y después España, lo que produjo fue una auténtica masacre. 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 Tanto en Portugal como en España. Guerra peninsular. 1908-1914. Esto lo dicen los hispanistas ingleses. 1908-1914. Guerra franco-española. La Guerra de la Independencia Española fue un conflicto bélico que se dio entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las guerras napoleónicas, que enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra... Vamos a ver, aquí matización. Es verdad que los ingleses mandaron a 4 o 5 oficiales, vamos a ser generosos, a 200 generales, bueno, no tenían tantos, a 100 generales, digamos que de asesores militares. No hacían más, porque ellos no entraban en combate. Solo entraban en combate si tenían que salvar su vida. Quien luchaban eran los otros. Así que el Reino Unido aquí pintó realmente muy poco, porque el Reino Unido donde estaba ocupado era en América. En América. Llevando la masonería, comprando los que tenían el poder, a los que estaban sobre todo en las costas, en los grandes puertos y cosas de estas, mientras en el interior la gente no quería saber nada de la independencia de España. Pero al final consiguieron trocear. Mirad cómo tenéis vuestros países en la actualidad. Pues antes todo era un país, donde se tenía solo una religión, donde solo se tenía una moneda y podías ir tranquilísimamente desde la Patagonia hasta Alaska, siempre pisando tierra tuya. No había guerras, nunca se produjo una guerra civil en 300 años en América. ¿Cuántas han producido desde entonces? Bien, sigo.
contra el primer imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras la abdicación de Bayona. Claro, los reyes inmediatamente, los reyes españoles, Borbones los dos, se fueron, se marcharon inmediatamente, pero Napoleón no los mató. Napoleón les puso unos castillos espectaculares, en todas las putas que querían, toda la bebida que querían y toda la comida que querían. Y ellos se vivían. Mientras en su patria, en su país, que ellos tenían que estar gobernando, pues se estaba desangrando. Estaban cayendo como moscas por los soldados de Napoleón. La guerra de la independencia, también conocida en España como la francesada, esto de guerra peninsular, guerra de España, guerra del francés, guerra de los 6 años o levantamiento y revolución de los españoles, se solapa y se confunde con lo que se llama la historiografía anglosajona llama Peninsular War, guerra de la península, iniciada en 1807 al declarar Francia y España la guerra a Portugal, tradicional aliado del Reino Unido. Mentira, mentira y miente. Y lo que están intentando es incluso cambiar la historia de España, pero eso no lo han conseguido. Con vosotros sí, con Hispanoamérica sí, pero aquí no lo han conseguido. Aquí no lo han conseguido. Y mira que han puesto empeño, pero no lo han conseguido. También tuvo un importante componente de guerra civil a nivel nacional entre afrancesados y patriotas. Eso es verdad. El conflicto se desarrolló en plena crisis del antiguo régimen y sobre un complejo trasfondo de profundos cambios sociales y políticos impulsados por el surgimiento de la identidad nacional española y la influencia en el campo de los patriotas, entrecomillado, de algunos de los ideales nacidos de la Ilustración y la Revolución Francesa, paradójicamente difundidos por la élite de afrancesados. Como ya lo he dicho yo antes, ya lo he dicho antes. Acordaos que aquí hay muchos hispanistas. Los hispanistas son habitualmente, el 99% son anglosajones. Cuando yo huela algo de esto os lo diré. Con motivo del bicentenario de la Guerra de la Independencia, Fragdiano Álvaro Duraz Prados puso en tela de juicio dicho nombre, ya que no se trata de un conflicto de carácter independentista, según el carácter en que se le ha ido dando a estas conflagraciones, y propuso la denominación Guerra de 1808 o Guerra Peninsular. Como veis, aquí está la larga mano de Inglaterra. Bueno, y es normal que quien diga esto pues sea un italiano, porque los italianos fueron los que inventaron la guerra, la leyenda negra, no por nada, por envidia, porque como España podía tener un imperio inmensamente más importante que el imperio romano. Quienes la hicieron más grande y la completaron un poco más fueron los franceses. Quien hizo la propaganda, los alemanes, y quien la perfeccionaron y la pusieron en marcha fueron los ingleses. Como ves, se sabe todo sobre la leyenda negra. Ahora la está aplicando Estados Unidos. Bueno, sigo. Según el Tratado de Fontainebleau, el 27 de octubre de 1807, el primer ministro Manuel Godoy preveía, de cara a una nueva invasión hispano-francesa de Portugal, el apoyo logístico necesario al tránsito de las tropas imperiales. Manuel Godoy era ni más ni menos que el marido del rey, lo que sería el equivalente al presidente del gobierno de España. Tenía un poder espectacular este hombre, pero como buen afrancesado aconsejó al rey a que pasara Napoleón. ¿Qué le importaba un pito si Napoleón invadía España o no? Porque como él era afrancesado y todos los demás eran afrancesados, pero resulta que el pueblo, los españoles, no estaban afrancesados. Hablaban español, se sentían tremendamente orgullosos, tenían la moral muy alta y teníamos un imperio brutal. Brutal.
También hay que decir que algunos de vuestros antepasados, tatarabuelos, vinieron a luchar aquí, porque eran españoles, estaban invadiendo, como decís vosotros, la madre patria, y vinieron a luchar aquí. ¿Qué pasa? Que ellos sabían luchar, pero nunca se habían enfrentado a ejércitos europeos. Muy pocos se habían enfrentado a ejércitos europeos. Una cosa es hacer paradas militares y la otra cosa es hacer una guerra con ejércitos modernos. Eso es válido para la actualidad. Sigo. Bajo el mando del general Junot, este tío, Napoleón, si esto hubiera sucedido hoy en día, eh, hubiera sido ahorcado o encarcelado a cadena perpetua solo en una cárcel para él. Y Junot, pues lo mismo, genocida. Las tropas francesas entraron en España el 18 de octubre de 1807, cruzando su territorio a toda marcha en otoño, y llegaron a la frontera con Portugal el 20 de noviembre. Sin embargo, los planes de Napoleón iban más allá y sus tropas fueron tomando posiciones en importantes ciudades y plazas fuertes con objeto de derrocar a la dinastía de los Borbones y suplantarla por su propia dinastía, convencido de contar con el apoyo popular. Bien, lo que sí que contó fue con el apoyo de los Borbones y de la nobleza, pero del apoyo popular en ningún momento. En ningún momento. Sí que encontraron el apoyo de la mayoría de los oficiales y suboficiales porque estaban todos afrancesados, pero de las tropas no, no. Pero las tropas sin oficiales y sin suboficiales, pues amigo, se convierten en hombres que tienen un fusil, que tienen una bayoneta, que tienen un sable y poco más, pero no tienen quien les mande y que les marque la estrategia. Por el tremendo problema para España y para Portugal, porque le pasó lo mismo. Pero Portugal el asunto no era tan exagerado como en España. Sigo. El resentimiento de la población por las exigencias de la manutención y los desmanes de las tropas extranjeras, fijaos, desde el primer momento los españoles ya estaban resentidos, porque les exigían comida, les exigían de todo. Y las tropas extranjeras no pedían, tomarla. ¿Qué veían a tu hija? La tomaban. No decían, oye, ¿me dejas que salga con tu hija a pasear y la corteje? No. La cogían y la violaban. Y si te ponías muy tonto, te violaban a la mujer y te pegaban un tiro a ti, que es lo que pasaba. Bueno, sigo. Y empiezo el párrafo para no perder el hilo. El resentimiento de la población por las exigencias de la manutención y los demandes de las tropas extranjeras, que dio lugar a numerosos incidentes y episodios de violencia, junto con la fuerte inestabilidad política surgida por las querellas entre Carlos IV y su hijo y heredero Fernando VII, orquestada por los franceses que, lo dicho, los dos reyes, el padre y el hijo, se estaban peleando a ver quién reinaba. Fernando VII tenía mucha prisa en gobernar. Aquello era un desastre. Orquestada por los franceses, se inició con el proceso del Escorial y culminó con el motín de Aranjuez, y el ascenso al poder de Fernando VII precipitó los acontecimientos que desembocaron en los primeros levantamientos en el norte de España y el 2 de mayo en la capital del reino, es decir, en Madrid. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que la población se cansó. Como el ejército, como la nobleza, como nadie hacía nada, pues se levantó. El alcalde creo que era de Móstoles, eh, tres o cuatro suboficiales, tenientes, y si vais al Museo del Prado, o podéis buscarlo aquí, los fusilamientos del 2 de mayo. Daba igual, tú pasabas por ahí, te ponían en el paredón y te fusilaban. No había piedad.
La difusión de las noticias de la brutal represión inmortalizada en las obras de Francisco de Goya y de las abdicaciones de Bayona del 5 y 9 de mayo que se extendieron por la geografía española, el llamamiento iniciado en Móstoles a enfrentarse a las tropas imperiales, decidieron la guerra por la vía de la presión popular a pesar de la actitud contraria de la Junta de Gobierno designada por Felipe VII. Pasaron del rey, pero vamos, no os podáis ni imaginar. Al rey no le hacía caso nadie, nadie, porque era francesado y que nos estaban invadiendo eran los franceses y que nos estaba matando y violando a nuestras mujeres y a nuestras hijas, que nos estaba matando a nosotros, a nuestros antepasados, que nos estaba violando a nuestras mujeres, a nuestras hijas, eran ellos, y a nuestros hijos, porque maricones también había. Bien, la guerra se desarrolló en varias fases en las que ambos bandos tomaron sucesivamente la iniciativa y se destacó por el surgimiento del fenómeno guerrillero, que junto con los ejércitos regulares aliados dirigidos por el duque de Wellington, el duque de Wellington, yo lo he dicho, este tío lo que hacía, el duque de Wellington, que sabía luchar, pues lo que hacía era decir, tenéis que ir por ahí, tenéis que ir para allá y esto y aquello, pero no iba adelante, no, no. Él hacía bastante en aconsejar a los soldaditos, porque los soldaditos no tenían oficiales para decirles por dónde tenían que ir y qué tenían que hacer. No tenían a nadie que les dijera una estrategia. Por eso las guerrillas provocó el desgaste progresivo de las fuerzas bonapartistas. Eso es mentira. ¿Quién provocó el desgaste progresivo de las fuerzas bonapartistas, es decir, de Napoleón, fueron nuestros bandoleros que le llamaban bandoleros, a mí me gusta mucho la palabra bandolero, que existían en toda España, no solo en Andalucía, existían en todo el territorio español. En todo el territorio español. Robaban, atracaban a los franceses, les quitaban todo lo que ellos habían robado, ellos se quedaban con algo de comida y lo repartían entre la población, por tanto eran tremendamente queridos por las poblaciones por donde estaban. Aparte, también enseñaron estos guerrilleros, entre ellos había algún soldado por ahí también, y enseñaron también a cuando llegaban a una posada, oye, les atendían de lujo, que llegaban 500 soldados franceses, oye, ¿qué queréis? El mejor vino, pero que matemos a todos los cerdos que tenemos aquí y nos quedemos uno para poder comer, vale, perfecto, pero salían, pues, tocaditos, tocaditos de veneno, digo yo, y cuando el veneno empezaba a hacerles efecto y cruzaban por algún sitio estratégico que tenían que pasar sí o sí, pues ahí eran muertos todos. Y empezaron a tener miedo los franceses, mucho miedo, mucho miedo. Cuando en un ejército hay miedo, mal, porque los guerrilleros españoles, pues no les pegaban un tiro a bocajarros, si había que pegarlos, sí, les cortaban el cuello, lavaban la ropa y a lo mejor en una columna francesa, pues poco a poco iban desapareciendo soldados franceses, esto que sale en las películas, siempre la verdad es superior, y a lo mejor, pues si la columna francesa pues tenía 1000 soldados, pues entre ellos había a lo mejor 300 guerrilleros vestidos con uniforme francés, marchando junto a ellos tranquilamente.
Cuando se descuidaban, esa columna desaparecía, enterita, con sus palmas, con sus tanques, con su pólvora, con su logística, con todo. Y entonces Napoleón empezó a tener miedo. Sigo. La población civil, que padeció los efectos de una guerra total en que tanto franceses como aliados se cebaron con la población y objetivos civiles, saquearon y pillajearon a gran escala y devastando, por ejemplo, la industria española, considerada una amenaza para sus respectivos intereses. Eso lo hicieron tanto los ingleses como los franceses. El país más avanzado y más industrializado del mundo era España. No era Inglaterra, ni era Francia, ni nada. Pero ellos se encargaron de destruirlo todo. Los franceses utilizaban una táctica que hoy se conoce como tierra quemada. Ellos se ocupaban de entrar en iglesias, de entrar en conventos de clausura, que eso en España, Dios mío, entró en un convento de clausura. Eso no pasó hasta la guerra civil. Ha vuelto a pasar. En palacios, en todas partes. Y nos robaron todo lo que pudieron. Los campos de cultivo quemados, las cosechas quemadas, todos los animales que se podían llevar se los llevaban. Con mucha suerte, igual te dejaban algo para comer. Pero lo normal es que lo mataran. Ya tenías algo para comer. Pero cuando se terminaba eso ibas a tener un problema muy serio. Porque no vas a tener directamente ni comida. Bien, sigo. Los primeros éxitos de las fuerzas españolas en la primavera y el verano de 1808 con la batalla del Bruc, la resistencia de Zaragoza y Valencia y en particular la sonada victoria de Bailén, lograda por un ejército exclusivamente español, provocaron la evacuación de Portugal y retirada francesa del norte del Ebro, la retirada francesa al norte del Ebro. Bien, comentarios. Aquí Napoleón vio que en España el asunto se estaba poniendo muy serio, muy mal para él. Napoleón no era tonto, se veía la derrota ya y tenían que poner algo que frenara porque los iban cazando los españoles. Igual como los franceses los habían cazado a ellos, los españoles somos muy generosos en eso. Devolvemos el favor muy bien devuelto. Pues puso un río, el río más caudaloso que hay en España, entre medio para poderse retirar. Sigo, continúo leyendo. Seguida en el otoño de 1808 por la entrada de la Gran Armée encabezada por el propio Napoleón, que culminó el máximo despliegue francés hasta mediados de 1812. Napoleón vio que todo lo que tenía su hermano Pepe Botella, José I, en España y de Portugal, todo había sido un fracaso total. Así que tuvo que venir el propio Napoleón con todo lo que tenía, no tenía más, tuvo que venir Napoleón. Eso creó una tremenda expectación, porque en España obviamente también había espías. No crees que los espías existen de ahora, existen de siempre, desde el principio de los tiempos. Y entonces se sabían las cancillerías de los otros países europeos que estaban ocupados por Napoleón y habían sido tomados y rendidos por Napoleón, pues de que en España Napoleón se las estaba pasando canutas, canutas, canutas. Y que no tenían claro, esos eran los mensajes que llegaban tanto a Londres como a Alemania, como a Italia, como a todos los países de Europa, de que Napoleón no iba a ganar la guerra en España si los españoles seguían combatiendo así. Y claro, todo el mundo pues echó mano a los libros de la historia. Y los españoles no nos vamos a cansar de luchar hasta que te echemos a la calle. Lo hemos hecho siempre, así que a Napoleón no iba a ser diferente. Bueno, la retirada de efectivos con destino a la campaña de Rusia
tremendo error de Napoleón, fue aprovechada por los aliados, bueno, aborrata aliados, fue aprovechada por España, sobre todo por España y Portugal, para retomar la iniciativa a partir de su victoria en los apriles, el 22 de julio de 1812, y contrarrestando la ofensiva francesa, avanzar a lo largo de 1813 hasta los Pirineos, derrotando a los franceses en las batallas de Vitoria 21 de junio y San Marcial 31 de agosto. Los franceses, Napoleón se fue a Rusia y salió de España corriendo, porque, y mirando atrás, reventó varios caballos, con su guardia imperial, mirando hacia atrás, porque si los españoles lo cogen, Napoleón aún seguiría vivo, porque los españoles somos capaces de mantener a una persona viva. Esto es una exageración, lo sé, somos capaces de mantener una persona viva durante cientos de años, pero padeciendo hasta que muera. Así que dijo, pues me voy a Rusia y aquí que se apañen estos, a ver mi hermano cómo soluciona. Que su hermano salió por pies. Por pies. El Tratado de Valensay, el 11 de diciembre de 1813, restauró a Felipe VII y dejaba a España libre de la presencia extranjera, pero no evitó la invasión del territorio francés, siendo la batalla de Toulouse 10 de abril de 1814 el último enfrentamiento de la guerra. Es decir, los españoles no se quedaron en los Pirineos, no se quedaron en España, entraron en Francia y tomaron Toulouse. Y entonces los franceses firmaron la paz con España, porque España iban a tomar directamente París. Sí, los desarrapados franceses iban a tomar París. Y no la tomaron porque cometieron uno de los errores más grandes de su vida. Mirad, estas son palabras que dijo Napoleón. Hay más, ¿eh? Refiriéndose a la guerra, Napoleón en su exilio declaró: esa maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Esto se estudia en todas las academias, ¿eh? Esto se estudia en todas las academias militares del mundo. Esta maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal. Destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses. Esta maldita guerra me ha perdido. Eso es textual de Napoleón. Textual. Textual. Textual de Napoleón. Frase Fraser Ronald, La maldita guerra de España, historia social de la guerra de la independencia 1800-1814. En el terreno socioeconómico, la guerra costó a España una pérdida neta de población de 215.000 a 375.000 habitantes por causa directa de la violencia y las hambrunas de 1912. Yo creo que fueron, si no fueron 2 millones, no fue ninguno. Y que se añadió a la crisis arrastrada después las epidemias, las enfermedades y la hambruna en 1808, resultando un balance del descenso demográfico de 560.000 a 885.000 personas, que afectó especialmente a Cataluña, Extremadura, Andalucía y Valencia. Si no habíamos tenido bastante con la guerra, teníamos hambrunas porque nos habían quemado todas las cosechas, nos habían matado los, todos los animales que habían encontrado, solo se salvaron los que estaban escondidos, y entonces hubo epidemias de cólera, epidemias de tifus, y encima plagas. Una maldición bíblica. Pero España había conseguido no derrotar a Napoleón, sino invadir Francia. Llegaron hasta Toulouse.
allí se firmó la paz y volvió el rey. Pero esto llegará, si no llega lo contaré. A la alteración social y a la destrucción de infraestructuras, industria y agricultura se sumó la bancarrota del Estado y la pérdida de una parte importante de su patrimonio nacional. Claro, las guerras valen mucho dinero. Y España pues se lo gastó todo en volver a recuperar su libertad. Eh, y el patrimonio se lo llevó Francia. ¿De dónde creéis que ha salido la cuisine francesa? De España. De España. Se llevaron todos los libros que había de cocina de aquella época, de los conventos, recetas milenarias, se lo llevaron. ¿Qué creéis? ¿Que en Francia siempre comieron lo mismo? Vamos, por Dios. Bueno, a la devastación humana y material se sumó la debilidad internacional del país. Eso es verdad. Privado de su poderío naval, normal. La Armada había luchado contra la Armada francesa y estaba totalmente pues hecha polvo. Y excluido los grandes a la devastación humana y material se sumó la debilidad internacional del país, privado de su poderío naval y excluido de los grandes temas tratados del Congreso de Viena, donde se dibujó la posterior panorama geopolítico de Europa. Normal. Ahí estaban los ingleses. Los ingleses estaban a otra historia. Estaban con la leyenda negra intentando desmontar, y lo consiguieron, el imperio. La leyenda negra estaba haciendo su efecto. Millones de dineros llegados de Francia y sobre todo de Inglaterra sirvieron para comprar a todos los traidores de su patria, que era España. A todos los que quisieron y más. Entró la masonería, todos son masones, y son los que mandan en vuestros países. Así la realidad, da igual que sean de izquierdas que de derecha. Y lo consiguieron, solo tenéis que mirar a vuestro alrededor. Lo que era un imperio, ahora no es nada. Bien. En 1844, en 1814 España termina de expulsar a Napoleón y después le siguen plagas, hambrunas, la peste, el cólera, le pasa de todo a España. El inmenso esfuerzo que había hecho los españoles había dejado a España reducida prácticamente a la nada. Napoleón en su retirada a la carrera no se olvidó de arrasar con todo lo que encontraba, entrar en conventos, iglesias, robar todo lo que pudo, hasta las recetas milenarias. Si esto no fue suficiente, iba quemando campos de cultivo y se iba llevando todos los animales que encontraba, todos los animales de granja, entendemos, vacas, cabras, ovejas, todo, todo. Solo se salvaban aquellas vacas y aquellas ovejas o caballos, burros, mulas o lo que sea que consiguieron esconder, esconder, esconder. Y los que no se podía llevar y los encontraba, los mataba. Mientras, en su retaguardia, los invasores franceses eran cazados por los famélicos españoles. Sí, cazados, literalmente cazados. Como no tenían balas, pues directamente los acorralaban, la famosa guerrilla, los acorralaban, los degollaban y ya tenían armas. Y ya tenían también pólvora. Se desconoce el número de soldados franceses que murieron en la actualidad. Y hasta aquí. España estaba desangrada, mientras que la leyenda negra comenzaba a producir sus efectos en la España de América. La leyenda negra, eh, a lo contrario que muchos piensan, fue inventada por los italianos. Y os preguntaréis, ¿y por qué fue inventada por los italianos? Por envidia. Sí, sí, por envidia. Por envidia, por celos, por envidia. Los italianos, que no existía Italia, no existía Italia como tal, eh, no podían tolerar que España tuviese un imperio tremendamente más grande que el romano.
Y de ahí salió la leyenda negra. De ahí y del Vaticano, de los papas. De ahí pasó a Francia y Alemania. Alemania y los Países Bajos, que tenían imprentas, pues se dedicaron a hacer panfletos y a repartirlos por toda Europa, y de Europa llegaron a América. Pero los que la perfeccionaron y los que pusieron la leyenda negra en marcha fueron los ingleses, sobre todo los masones ingleses, que sobornaron a las autoridades, sobre todo que estaban en las costas, en las principales ciudades de Hispanoamérica. Entonces España, que tenían la capital en su costa o un gran puerto en la costa. A partir de ahí, desde ahí entró la masonería, entró un montón de dinero, y con dinero pues todos tenemos un precio. Bueno, absolutamente todos los países de Europa y del mundo sabían que España estaba destrozada, agotada, indefensa. España peninsular, pero no la España de América. La España de América seguía funcionando como un reloj suizo, pero eso se terminaría muy pronto. La pregunta que se hacían en todas las cancillerías del mundo es qué país sería el primero en declarar una guerra a España, sabiendo y conociendo cómo somos los españoles. Que somos muy capaces de mantener guerras de altísima intensidad durante 800 años. Ningún país del que se tenga, noticia, ninguna civilización de la que se tenga noticia, ningún país ha sido capaz de hacer eso nunca. ¿Os imagináis durante 800 años guerreando sin parar para echar a los musulmanes fuera? Pues eso lo hizo España. Por eso nadie quiere tener problemas con España. Porque encima después te la vamos a devolver. Vamos a ir a tu país y te vamos a buscar. Pues bien, hoy ha tocado historia. Y no van a ser capítulos largos, van a durar pues esto, 1 hora más o menos o menos. Depende del tema que trate y depende de los comentarios. Como veis, si no hubiera hecho comentarios en media hora fuera. Y no sé si se va a terminar en el 75 cuando murió Franco, porque ya todos conocemos demasiado la historia, pero sí que vamos a conocer en estos 3 o 4 capítulos que voy a hacer de la historia reciente de España, el desmoronamiento del Imperio Español, qué país fue el que nos atacó y un montón de cosas. Como veis, no he profundizado en absoluto, porque es mejor que consultéis, que vayáis a cualquier biblioteca y que consultéis un libro de historia. Oye, quiero la independencia de España. Y si la veis que está manipulada, pues pedís otro o vais a otra biblioteca. Pues bueno, amigos, hasta aquí. Soy Tony Garcés. Para mí siempre es un placer. No he mirado cuántos somos, si ha venido alguien o seguido a alguien. Éramos 91. ¿Y por qué estoy grabando tantas cosas y estoy colgando tantas cosas? Porque necesito muchísimo tiempo para hacer una serie de reacciones que estén bien, porque se tienen que contrastar mucho, porque hay mucha mentira. Entonces, por eso, necesito tener 7 u 8 reacciones programadas para tener el tiempo suficiente para hacer esta serie de reacciones y tener la seguridad de que no os estoy contando mentiras. Así que pues estoy diciendo la verdad. Así que lo tengo que contrastar muy bien contrastadito, porque hay mucha historia por ahí. Pues bueno, hasta aquí, amigos. Soy Tony Garcés, un abrazo desde Valencia, os deseo a todos que tengáis mucha salud, y eso, tremendo abrazo desde Valencia, España, y os deseo a todos que tengáis mucha salud y que Dios os bendiga.
Mañana más. Hasta mañana.